Buen día, ingeniero. Buen día. Bueno, veo que dos grupos tuvieron su tarea. A ver, revisemos eso y para entrar en algún detalle al respecto. Aquí tengo uno. Vamos a ver qué hacemos para poder ver mejor esto. Bueno, ahí está. Este es el grupo de Laguna. Aquí tienen de Laguna. A ver, ¿está Laguna, el grupo de Laguna? ¿Alguien para que nos diga más o menos? Buen día, Inge. Buen día. Sí. Adelante, a ver. No sabía que era en grupo, pero lo hice. Ah, bueno, era en grupo, pues decía ahí en grupo. O no decía en grupo. A ver, ¿alguien más? Creo que no lo leí. ¿Decía o no decía en grupo? Quizá estoy con otra tarea, yo confundiendo. ¿Nadie? ¿Leyó? Bueno, vamos a volver a leer el enunciado. Sí, ingeniero, dice en grupo. Sí, trabajo en grupo, dice, ¿no? Bueno, entonces, si no es en grupo, no importa, veamos si hay necesidad de corregir. Vamos a ver que puedan ya trabajar en grupo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eligió dos equipos, ¿no? Uno de 100 y otro de 44. ¿Tiene algunos datos aquí? La distorsión armónica total, la respuesta en frecuencia. Fíjense, la respuesta en frecuencia de ambos es prácticamente la misma, ¿no? De 10 Hz a 100 kHz. La alimentación también está bien. De 220 a 240 es parecida. La relación señal-ruido, la de menos potencia es mejor, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es mejor eso. El consumo total de energía. Aquí hay un factor muy importante, ¿no? Es el consumo total de energía del que suena menos, digamos así, por la potencia, es mejor, ¿no? Diré es peor porque consume mucho, consume más. 165 watts y el otro consume 155 nada más, ¿no? A ver, ¿qué recomendó? ¿Cuál es el que quiere comprar? Puse que el de la izquierda porque, bueno, tenía más calidad, un poco más de potencia y consumía menos energía. Menos energía. Claro, por ahí sí. Está bien, por ahí va. ¿Y el precio? ¿Sabe el precio o no sabe el precio? Que ese es un factor importante también, ¿no? Sí, el de la izquierda, marca Yamaha, era casi el doble del precio del de la derecha. Ah, ya. Bueno, ahí habría que, hacer otras consideraciones. Yo les di la tarea esta en ese sentido también, ¿no? Para incluir ese otro factor que muchas veces lo dejamos de lado y decir que el precio también es una característica, podemos decir, ¿no? O es algo que es relevante en cuanto a la compra, ¿no? Entonces tiene que ser tomado en cuenta, vale decir eso, ¿no? Porque tomar en cuenta el precio para la compra, en muchos casos al margen de la calidad técnica, digamos así, del equipo, también hay que considerar el precio para la compra, ¿sí? Entonces, desde el orden técnico podemos decir que este es
es, digamos, el más óptimo, pero en algún momento podemos decidir comprar el otro porque, bueno, tenemos ese presupuesto, digamos así, ¿no? Y nos limitaríamos a tener un equipo de esa naturaleza, que no sea, digamos, excelente, que no sea óptimo, ¿no? Sino, bueno, comprar algo que también cumpla una funcionalidad y también esté dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también eso. Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver aquí para que vayamos conversando. ¿Algún comentario sobre esta actividad? Ahí no hay. Preguntas, a ver. Vamos a buscar el otro trabajo. Mientras tanto. Bueno, el otro, ¿quién subió que lo sacó? Estaba todavía el trabajo, bueno, no importa. Lo sacaron. Entonces, recomendación que hagan la tarea en forma grupal, sí, en base a lo que más o menos hemos comentado. Y ahora quiero un poco comentar un poquito más el tema de las especificaciones de acuerdo al documento. Si tienen alguna pregunta sobre lo que les compartí. Sí. A ver. Bueno, este es el documento que les compartí. No sé si lo pudieron ver todo. A ver, ¿alguna pregunta? Vamos comentando este documento. Estamos hablando de las especificaciones técnicas de este equipo. Así como este, van a encontrar otro equipo que va a tener también las diferentes especificaciones técnicas o características. Una principal que habíamos dicho es la que se refiere a la potencia, ¿no? Y habíamos hablado de dos tipos de potencia. En este caso, este documento, sí, este fabricante nos da la potencia con respecto a nada más la continua, ¿no? La RMS. Y generalmente vamos a decir que esta potencia está dada sobre una señal de 1 kHz, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, digamos así. Si no les dicen este factor 1 kHz, en realidad sí está tomado por 1 kHz. La potencia del equipo, la potencia de sonido. ¿De acuerdo? Entonces esto generalmente siempre está sobre 1 kHz, es decir, que la señal que entra al equipo es una señal de 1 kHz y sobre ella miden esa potencia, calculan y les sale que en este caso estamos hablando de 600 watts y debe haber otro modelito que es de 300 watts y con una distorsión total, distorsión de armónicos, dice total del 0.1, ¿sí? Entonces ese es un factor también que suele estar así junto, ¿no? Como mostraba su compañero que estaba en este sentido. Ahora aquí, este factor, ¿cuál es mejor? ¿El más alto o el más bajo? A ver, ¿qué significa total distorsión? A ver, es distorsión total de armónicos, ¿no?
¿Cuál es mejor? ¿Que el valor sea alto o que sea bajo? ¿Qué le sugiere ese dato? Que sea bajo, Inge. Que sea bajo, ¿no? La distorsión, se supone que tiene que haber una distorsión y que sea lo más baja posible, ¿no? Si tenemos un equipo que puede ser de muy alta potencia, pero haya bastante distorsión, estamos hablando de que el equipo no es muy bueno. ¿Cómo podemos entender de alguna forma eso de la distorsión? ¿Sí? Bueno, me salí de la... No era que me salga, porque podemos, yo creo, garabatear acá. Entonces, para hablar de la distorsión de los armónicos, ¿sí? Primero, tenemos que hablar de que esta es una señal de prueba sobre la que estamos trabajando. Por ejemplo, que esta sea la de un kilohertz sobre la que están trabajando, ¿no? La frecuencia de esta señal. ¿De acuerdo? Entonces, sobre este kilohertz, digamos que se pueden generar algunos armónicos. Pensemos que se genere un armónico. A ver dónde está. Para dibujar acá yo quiero, por ejemplo, este de acá. Si se generaría un armónico, en este caso pensemos de 2 kilohertz, sí, esto está bien. Ese armónico tendría que ser algo así, ¿no? Ah, bueno, esto tiene que entrar por acá. Si hubiera armónico, estamos hablando de algo así, ¿no? En este ciclo tienen que entrar 2 señales, ¿no? O sí, 2 periodos. Está bien. Este quiere decir armónico, el doble de frecuencia de este de acá, ¿no? Porque si bien seguimos acá, esto va a estar así, va a ser así. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de esa distorsión, de alguna manera, a lo que se refiere es cuán perfecta es esa senoidal, ¿no? Y eso se puede medir, eso se puede calcular, ¿sí? Entonces, si se diera este armónico, entonces la distorsión total que tiene esta señal es, en este caso, de esta naturaleza, que significa que es un valor muy bajo, ¿no? Entonces está refiriéndose a de qué manera este armónico se distorsiona luego de pasar por la caja, ¿no? Que en este caso está entrando una perfecta acá, y aquí ya no sale tan perfecta, ya sale algo distorsionada, digamos así, ¿no? Que eso es lo que pueden medir. Y esa distorsión, lógicamente, que en algún momento, si es mucha, vamos a escucharla nosotros, ¿no? Porque esto significa que va a ir a nuestro oído vía el parlante. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar esa situación en ese parámetro, y desde el punto de vista, vamos a decir ya directo, es que ese valor tiene que ser bajo. Si es mucho más bajo que esto, el equipo va a ser mucho, mucho mejor. ¿De acuerdo? Luego, estos parámetros también podríamos estar considerándolos. Si el voltaje pico, por ejemplo, es 71 voltios, ¿de qué hablamos con el voltaje pico? Igual, ya sabemos el tema de las señales. En este caso, esa no es la señal. Igual, ¿no? ¿Saben el voltaje pico? ¿Dónde está el...? Ahí tiene que ser. Entonces, considerando esta señal,
Nos están hablando de este voltaje, ¿no? Ese voltaje pico. En este caso, fíjense que es de 71 voltios, ¿no? A eso se refiere. Esto ya es lo que ataca al parlante, ¿no? Si tienen un osciloscopio y miden antes de los parlantes, ¿sí? Van a medir una señal de este tipo y generalmente, salvo que digan lo contrario, siempre estamos hablando en esta frecuencia de prueba, ¿sí? 1 kilohertz es una frecuencia de prueba. ¿De acuerdo? ¿Y qué significará el voltaje RMS? El RMS que habíamos dicho que es el mismo concepto, ¿no? Valor cuadrático medio, sí. Es una especie de esta señal, sí. Ellos están dándonos acá el máximo que se produce. Como habíamos dicho, es una especie de elevar esto al cuadrado, sacarle la raíz cuadrada y todo esto meterlo en una integral. Y aquí nos da un valor, que ese valor viene a ser este. Estamos hablando de que estamos sacándole la integral del cuadrado y de la raíz a la señal, ¿no? Y esto dentro de la integral, que es de esa forma la definición del RMS. Entonces, el valor máximo que se da. Entonces, ese valor generalmente lo vamos a calcular, no lo vamos a poder medir. El que podemos medir y podemos ver es el valor pico, y en realidad podemos ver y podemos medir toda esta señal con el osciloscopio, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en la implementación del amplificador, ustedes van a medir esta señal, ¿no? Van a verla. Vamos a ver esta señal, de qué naturaleza es, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es que van a tener el amplificador, lógicamente, mucho más simple que estos de acá. Van a tener una señal de entrada, ¿sí? Aquí está el amplificador. Van a poder ver también esta señal con el osciloscopio. Y aquí vamos a ver la salida antes de que suene, antes de que entre el parlante. Vamos a ver también con la otra punta del osciloscopio aquí la otra salida. Entonces, esa es la tarea en el amplificador que van a implementar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Nada? Todo bien, ingeniero. ¿Se entiende? Muy bien, entonces vamos a algo que podemos ponerlo también como interesante, ¿sí? El de la fuente de alimentación, ¿no? La fuente de alimentación es una fuente lineal, ¿sí? Una fuente lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fuente tiene un transformador grande adelante, ¿no? Sí o sí es eso. No es una fuente conmutada. Por otro lado, vale la pena aquí recalcar que por lo general, cuando los amplificadores son de cierta capacidad y también de cierta calidad, podemos decir así, y mucho más es el tema de la capacidad de bastante potencia. Como hay espacio en la caja, donde va a ir toda la circuitería, no hay ningún problema de aumentarle un transformador, ¿no? Porque el problema del uso, digamos, de transformadores, por ejemplo, en un celular, aquí sería pues muy difícil poner un celular, ¿no?
en el celular un transformador. Sería mucho más grande y pesado que el propio celular, no sería factible. Entonces, pero en un equipo de estos donde hay lugar, hay una caja porque necesitamos disipador para el amplificador, etcétera, entonces puede entrar también un transformador y además desde la óptica de los amplificadores es mucho mejor tener el transformador o o la fuente lineal, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si tomamos esta caja como si fuera la fuente, ¿sí? Esta caja sí o sí está conectada eléctricamente, ¿no?, al amplificador. Y la señal que se genera acá, que si bien puede ser, o que tiene que ser, mejor dicho, una continua para alimentar esto, por la electrónica aquí que hay, si esta es una fuente de conmutada, si esta señal no es tan así, ¿no? Puede ser con algún ruido, ¿sí? Y ese ruido puede encaramarse acá, ¿no?, en el sonido y causar problemas ya para el sonido cuando salga por el parlante. Entonces, es más seguro que no pase eso si se pone aquí una fuente lineal, ¿no? Por eso en muchos casos los amplificadores ponen una fuente lineal, porque en determinado momento incluso es más económico, ¿no? Porque sí, bien se puede poner aquí una fuente conmutada, pero tiene que haber una electrónica mucho más desarrollada, con más componentes, con filtros y demás, para hacer caer el ruido, ¿no?, y que no entre el ruido aquí al equipo, ¿no? Porque por más que digamos que aquí es DC y estamos viendo que supuestamente es DC, pero puede haber ruido y eso puede interferir en el amplificador. Entonces esa es la razón a veces por qué se usa fuentes lineales en vez de conmutadas, y lógicamente ahí los fabricantes y demás involucrados en el diseño de estos equipos tomarán la decisión y verán qué es mejor, ¿no?, si ponen una lineal o ponen una conmutada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí como la fuente esta es lineal, ¿sí?, el transformador es 220 o el transformador va a ser 110, de ahí viene aquí la idea esta, ¿no?, voltaje de operación, que dice bivoltio seleccionable, ¿sí? Entonces estamos hablando que o bien es de 127 voltios o bien es de 200 voltios. Y digo así bien, ¿no? O bien, ¿por qué? Porque tengo que seleccionar, por eso dice aquí seleccionable, ¿no? Sí, se selecciona entre estos. Es decir, hay un conmutador que un momento me deja en 127 y ahí trabaja como para el caso nuestro, en 110, digamos, ¿no? Y luego no, me voy a otro país donde hay 220, por decir, trayéndolo el equipo acá, para que funcione acá voy a tener que seleccionar el voltaje y ponerlo en 220, ¿no? El tema de los hertz no es muy determinante en este caso, pueden trabajar nomás con 50 o 60. Aunque si somos rigurosos, podríamos decir que aquí va a trabajar el equipo, pero por ejemplo puede calentar un poco por el tema de la frecuencia. Pero sí va a trabajar. O ese valor de la frecuencia puede incidir también un poco en este parámetro, ¿no?, en el de la eficiencia. Quiere decir que el amplificador, mejor dicho, la fuente acá, para ella funcionar, consume un 10% de la energía, ¿no?, y solamente le entrega al amplificador el 90% de la energía. Ella como fuente consume por lo menos aquí el 10%, ¿no? Y probablemente que cuando esté conectada a una fuente de 50 Hz, esta fuente de alimentación, valga la redundancia, si está enchufada a una red de 50 Hz,
esta eficiencia sea menor, ¿no? Que llegue a un 89, 88%. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se puede decir de ese parámetro. El otro valor, consumo máximo a 1 kHz, ¿sí? Eso es que ellos ponen el equipo, el amplificador, ¿sí? Lo alimentan con la red, si está trabajando el amplificador, y ponen una red de 1 kHz sinusoidal, ¿no? Y ellos han verificado que lo que consume es este valor, 1300 watts para lo máximo, ¿no? Que eso es lo que consume el equipo. Pueden hacer la prueba ellos de esa manera y se puede verificar, ¿sí? En algunos casos, y esto vale como una idea para cualquier equipo en realidad electrónico, podemos nosotros estar trabajando en una zona de prueba, ¿sí? En una fábrica, en una empresa, y nos den la tarea de verificar que estos parámetros que están en papel valen, ¿no? Entonces tendremos que armar los equipos, probar, por ejemplo, aquí tenemos este valor, así decimos, ponemos una señal de 1 kHz, ¿sí? Sinusoidal, y bueno, ponemos el equipo a trabajar, le damos el máximo de volumen que soporta y máximo debería consumir 1300 watts. Nosotros este parámetro deberíamos poder medirlo de alguna manera con un batímetro o medir en forma indirecta con una pinza amperométrica y medir la corriente, ¿sí? Entonces ver la forma de verificar ese valor, ¿no? Entonces eso es ya como algo adicional que uno puede estar en la parte de verificar que esto se cumpla, ¿no? Porque esto, como les digo, está en papel, ¿no? Es algo, yo puedo ponerle aquí consumo máximo, digamos, por decir que es mejor mi equipo, 1000 watts, es decir, no consume mucho, pero llegado el momento, verificando eso, puede ser que no me hayan dicho la verdad, ¿no? Entonces, en algún caso, quizá la empresa se tome el trabajo de verificar eso, ¿no? Preguntas, a ver, de la parte de potencia. Básicamente esto es en potencia, ¿no? Que si bien podrían ponernos en watts, también podrían ponernos en ampere acá, ¿no? Hay esas dos formas de indicar el consumo. Preguntas. O comentarios, a ver. ¿No hay nada? Bueno, sigamos adelante entonces. El amplificador, como habíamos dicho, tiene una parte de que corresponde a las entradas, ¿no? Que estaría aquí. Las entradas. Entonces aquí decíamos que, por ejemplo, puede entrar un DVD, el audio de un DVD, ¿no? O de cualquier elemento que genere una señal de sonido. Entonces aquí, bueno, no vemos acá cuántas entradas tiene, eso yo creo que se puede ver en otro lado, pero la entrada que tiene, sí dice que la sensibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir lo mínimo que le pueden poner ustedes, ¿sí? Y en este caso no sé si realmente está como un voltio pico a pico o voltio pico. Pensemos que es un voltio pico nada más. Entonces la sensibilidad está dada de esta manera. Si medimos la señal de salida, que va a ser la señal de entrada para este amplificador,
para que este reaccione, lo mínimo que debe recibir, como ponen acá, es un voltio, ¿no? O 0 dB, dB voltio. ¿Sí? Esa es la referencia en este caso, ¿no? 0 dB es la referencia y un voltio la entrada. ¿Sí? Entonces estamos hablando que este voltio, un voltio pico, generalmente es en eso que se mide. Un voltio pico va a ser lo que tiene que generar esta fuente de aquí, del CD/DVD, para que este amplificador reaccione. Si le ponemos menos, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces esa es la idea de este valor. Entonces fíjense que en algún caso, si este amplificador no está funcionando, digamos, ¿no? Por alguna razón, se puede verificar si a la entrada tengo la señal adecuada con el nivel adecuado. Por ejemplo, pensemos que aquí haya un generador de señal, del celular, por ejemplo, ¿no? Que lo que sale del audífono, y ahí nos esté dando por el orden de los... Me invento un número, ¿no? 50 milivoltios, por ejemplo, ¿no? Que es un valor bajo. Si eso pongo aquí, probablemente no suene, ¿no? Porque aquí necesito yo un milivoltio, un voltio, mejor dicho, que serían 1000 milivoltios. Aquí apenas tengo 50 milivoltios. Entonces sirve para un poco determinar eso, ¿no? La sensibilidad de la entrada. Entonces esto hay que considerarlo así también, ¿no? De esa forma. Entonces la fuente que viene aquí mínimo tiene que tener un voltio de salida. Por otro lado, ¿sí? Bueno, aquí está la respuesta en frecuencia que el amplificador que había propuesto Laguna decía de 10 a 100. En este caso está en este rango, ¿no? De 20 a 20 Hz a 20 kHz. Sobre un parlante de 8 ohmios. Generalmente esto se pone así, ¿no? ¿Para qué tipo de parlante? Aunque si ponemos también un parlante de 4 ohmios o de 16 ohmios, también va a trabajar, ¿sí? Pero probablemente haya alguna dificultad con la respuesta en frecuencia. Y eso, digo yo, probablemente sí haya esa dificultad o ese problema, pero que quizá ni lo vamos a sentir nosotros en el oído, ¿no? ¿Por qué? Porque los amplificadores actualmente, como vieron en el ejemplo de su compañero, ya tienen un ancho de banda, ¿sí? O una respuesta en frecuencia bastante amplia, ¿no? Y nosotros no llegamos a escuchar, ¿sí? Aquí está 100 kilohertz, nos decían, y nosotros en muchos casos no llegamos a escuchar ni a los 16 kilohertz. Va a pasar con estos valores, ¿sí? Al poner estos valores, al poner otros parlantes, podemos decir, lo que va a cambiar es la respuesta en frecuencia, y puede ser que alguna de las frecuencias, si ponemos esto como la respuesta en frecuencia, ¿sí? Que nos estarían dando algo así, pongámoslo para 20 kilohertz. Para 8 ohmios, que sea esto. Lo ideal, lo que él nos garantiza, el fabricante. Pero puede ser que al usar otro parlante de 4 de 16 ohmios, esto esté más o menos así, ¿no? Y esto haya caído a los 17K. Quiere decir que tiene menos respuesta en frecuencia. Esto pongamos para los 16 ohmios. Otro parlante que pusimos. Pero esto para nosotros es intrascendente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando prácticamente esto de acá nomás, ¿no? Entonces esto está bien para nosotros. No vamos a poder
indicar que está mal el parlante, no va a sonar feo, va a estar bien, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar esto? ¿Qué pasa esto? Midiendo, ¿no? Haciendo las mediciones con el osciloscopio, poniendo un generador de señales, etcétera. Vamos a poder hacer esta gráfica de respuesta en frecuencia y podremos ver que cambió, ¿no? Que de lo rojo se fue a lo amarillo. Pero desde el punto de vista práctico no nos va a causar problemas a nosotros. No vamos a tener dificultad. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver. ¿O algún comentario? ¿No hay preguntas? Ingeniero, buenos días, disculpen la consulta. Entonces, el valor de la resistencia en sí no vendría a afectar demasiado la respuesta en frecuencia, pero por recomendación del fabricador es mejor utilizar la que recomienda. Así es, sí. No va a llegar a molestar tanto, digamos. No molesta en realidad, pero por sugerencia se puede usar eso. Si no tenemos ese parlante, no importa. Y quizá ustedes algún momento han hecho se les ha presentado ese panorama, ¿no? Que tenían el equipo de alguien, se les fregó el parlante y trajeron otro parlante, lo pusieron y siguió la fiesta, ¿no? Siguió la música, no pasó nada prácticamente. Entonces, ese más o menos es el concepto, ¿sí? Como ven, hay bastante juego de cintura, ¿no? En determinado momento, y eso es también lo que les quiero comentar, digamos, ¿no? Que si bien son especificaciones técnicas de los equipos, estas no son así de rígidas, ¿no? Son parámetros nominales, entonces podemos jugar dentro de esos parámetros nominales. Esa es la idea. A ver, otro comentario. ¿Está de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces si no hay preguntas, no hay comentarios, denle una miradita a la tarea. Ahora sí háganla para el día miércoles. Y el miércoles ya nos ponemos de acuerdo para implementar el amplificador. Bueno, y luego de eso tendríamos que saltar ya al otro tema que vienen a ser los amplificadores operacionales, que tienen múltiples aplicaciones y que esa es la última parte también del curso. Tenemos un mes, más o menos, un poquito más de un mes para ver toda esa parte y con algunos circuitos que usen amplificadores operacionales también. Muy bien, entonces cerramos aquí la sesión y estamos el día miércoles entonces en contacto, y va a ser la única clase el miércoles, creo, ¿no? De la semana, porque el jueves es Corpus Christi, si no me equivoco. Entonces ya tiene que prepararse para la siguiente semana para armar el amplificador, ¿no? El miércoles nos pondríamos de acuerdo en eso entonces. Otra recomendación, he estado viendo que faltan algunas actividades, vayan haciéndolas, porque ya, como les digo, estamos en el último mes y un poquito más, y vayan completando las tareas, las actividades, a modo de repasar un poco, ¿no? Lo que hemos ido viendo. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el día miércoles. Que tengan una excelente jornada.